¿Qué tipo de jugadores sois? ¿De esos que entran al mundo y matan a cualquier animal con el que se cruzan o de los que los cuidan y protegen? Porque yo soy muy de los segundos. Y de aquí este vídeo en el que os voy a explicar un poco los mods pasivos, no los neutrales, ¿vale? Los pasivos, que son los que se relacionan de manera pacífica con los jugadores de manera predeterminada, y cómo podemos alimentarlos y reproducirlos para que haya más de ellos, o simplemente pues si queremos también guiarles hacia un lugar concreto en el que queramos tenerles juntitos y almacenados, y cómo hacerlo con estos alimentos concretos. Vamos a empezar con el alimento por excelencia, que es el trigo, con el que podemos atraer a nuestras vacas, que veis que si les salen corazones es que ese alimento sirve para que se reproduzcan. También reaccionan ante el trigo las ovejas, las cabras, que se me va a volver loca aquí la pobre, las champivacas, por supuesto, y luego tenemos aquí otros animales que también reaccionan con ello, aunque tardan más en reproducirse, como son la mula, el asno, la llama y el caballo. Si queremos que se reproduzcan, por ejemplo, en el caso de la llama, vamos a necesitar las balas de heno y que se alimente de unas cuantas, y en el caso del caballo y el burro, lo que vamos a tener que darles son manzanas o zanahorias doradas para que puedan llegar a reproducirse. Vamos a devolver todo esto por aquí para que se quede guardado y luego no se me olvide, y pasamos ahora a hablar un poco de los animales herbívoros, que son, pues como veis aquí, el cerdo, la gallina, el conejo y el camello, que pues evidentemente van a poder comer casi todos o bastantes vegetales. Empezamos por el cerdo, en el que evidentemente la zanahoria es su alimento favorito. Además, esto lo sabemos por la opción de llevarlo con la caña que nos vaya siguiendo, pero también le podemos alimentar con patata y con remolacha, aunque no son sus favoritas. En el caso de la gallina, podemos alimentarla con remolacha y con verruga del Nether, pero esto es bastante más raro de encontrar, por lo que no es altamente recomendable. Luego, los conejos, evidentemente, los alimentamos con zanahoria, y también los podemos alimentar con dientes de león si quisiésemos, aunque se van a reproducir mejor con zanahorias doradas. Y en el caso de nuestros camellos, pues evidentemente el único alimento a su disposición en el desierto son los cactus, que es lo que además les va a permitir también reproducirse. Veis que hasta ahora casi todo tiene bastante sentido, tomando en cuenta el tipo de animal que es en el mundo real, ¿no? Ahora vamos a pasar a los animales domésticos, que son el perro, los gatos y los loros. Que bueno, a ver, realmente el perro viene del lobo, que el lobo es un mod neutral, pero bueno, todos sabemos que si le damos huesos, pues ya se convierte en nuestro fiel compañero que nos acompaña. El gato y el ocelote se escapan, ya lo sabemos, así que los voy a generar de nuevo, y para ganarnos su confianza pues tenemos que darles tanto salmón como bacalao, y el gato se va a quedar con nosotros acompañándonos en la aventura de igual manera que hace el perro. El perro nos protege y combate a nuestro lado, y el gato espanta a los creepers, simplemente por si no lo sabéis. En el caso de los loros, nos acompañan subidos en nuestro hombro y hacen ruiditos y silbiditos, y les podemos alimentar con semillas para que se queden con nosotros y ganarnos su confianza. No hay de momento más animales domésticos dentro del juego. Estos son los únicos que reaccionan y nos acompañan si queremos que así lo hagan. Luego, pasando a los grandes animales ya de mayor tamaño, tenemos a los osos, evidentemente, el panda y el polar. El panda, evidentemente, pues su alimento favorito va a ser el bambú, pero con el oso polar sucede una cosa particular: no le podemos alimentar. Eso sí, él se va a reproducir, va a generar sus bebés, pero como también sucede con el resto de mobs que son peces, por ejemplo, que no los vamos a poder alimentar, y los murciélagos, ellos sobreviven por el aire de momento, porque Minecraft no ha incluido la funcionalidad de alimentarlos. Ahora vamos a hablar de otros dos que son un pelín más extraños. Tenemos a nuestro sniffer, que se alimenta de semillas de plantorcha y nada más. Y luego tenemos también a nuestro strider, que se va a alimentar de hongos distorsionados. Este es un mob que solo vamos a encontrar en el Nether, que lo tengáis en cuenta. Por eso además está el pobrecito así como está, porque es que le tenemos aquí en donde no debe estar. Pero que sepáis que lo podemos alimentar, y no solo eso, también con la caña podemos ir guiándole para hacer pues un poco como hacemos con los cerdos, ¿no? Que nos vaya siguiendo hasta un lugar o nos traslade de un lugar a otro si le pusiésemos una montura. Luego, y ya por último, ¿no? Tenemos los animales
acuáticos, vamos a llamar, con los que podemos interactuar. Aquí tenemos, por excelencia, que está ahí abajo esperándonos, a la tortuga, que si le damos hierba marina, pues se va a reproducir y también vamos a poder guiarla hacia donde queramos llevarla. Los ajolotes, evidentemente, van a comer peces tropicales. Y aquí ya le tenemos súper emocionado. Qué monos son, de verdad, chicos. Y luego las ranas, que estas se van a alimentar de bolas de slime base, que es lo que les encanta, aunque los renacuajos no comen. Sucede como con el resto de peces y otros mobs más pequeños que no se les alimenta ni están configurados para ello, porque es que ya creo que eso sería añadirle un nivel de complejidad al juego demasiado difícil. Como veis, no son muchos, pero dejamos para otro vídeo hablar de los mobs neutrales con los que también y a los que también podemos alimentar para que interactúen con nosotros y obtener algún tipo de beneficio. Porque matarnos, pues sí, nos va a dar carne, nos va a dar recursos, pero quizá nos convenga más primero tener una zona de cría granja en la que asegurarnos de tener suficientes ejemplares de todos los animales que queramos tener a nuestra disposición. Como siempre, espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.